Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Esta clase vamos a trabajar de la siguiente forma. Voy a subir este video, lo están viendo ahorita, a YouTube y en el transcurso del horario de clases ustedes me pueden preguntar cualquier duda, pueden pausar el video. Esa va a ser la ventaja ahora, porque en la clase sincrónica también un poco esa es la desventaja, ¿no ven? Me paso algo y ya no se puede. Es que también tienen que estar mirando constante, ¿no? Ahora pueden reproducir una y otra vez si quieren, pero lo tendrían que hacer en el horario de clases. Al final de la clase se enviará en la plataforma Classroom un- una lista en el cual deben de llenar si es que han visto el video. Ok, entonces continuando con el video, con la clase de hoy, tenemos lo siguiente. Una tesista de la Facultad de Ingeniería, Química Ambiental, Alimentos y Petroquímica debe diseñar una columna para enfriar 3.500 kilogramos por hora metro cuadrado de agua. Me da una densidad de flujo másico. Como me dice en la ciudad de La Paz, yo voy a asumir que yo voy a asumir que la presión atmosférica va a ser 495 milímetros de mercurio y me da una densidad de flujo másico, debe ser de entrada. El líquido siempre entra por la parte superior, ya hemos quedado. En este caso, entonces va a ser de 3.500 kilogramos por hora metro cuadrado. Desde una temperatura de 45 grados centígrados hasta una temperatura de 15 grados centígrados. Me está diciendo que la temperatura del líquido 1 de entrada es de 45 grados centígrados. La temperatura del líquido 2 es de 15 grados centígrados. También me da eh, con aire que ingresa a 12 grados centígrados y una humedad relativa del 40%. Para el diseño de la columna se emplean anillos Rashik de 2 pulgadas. Me pide calcular la densidad de flujo másico del inerte GS de operación, en unidad del sistema internacional, si este es 30% mayor al mínimo requerido. Ok, entonces vamos a decir lo siguiente. Para el aire, las condiciones, del aire son las siguientes. Me da una temperatura 1 que debe ser de entrada, también se conoce como temperatura de bulbo seco de 12 grados centígrados, una humedad relativa porcentual de 40%. Me dice que son anillos Rashik, el leche empacado, y me está preguntando el GSD de operación. El GSD operación en unidades del sistema internacional. Claramente me aclara lo siguiente. El GS de operación por condición del sistema me dice que sea 30% superior al mínimo requerido. Entonces, GS va a ser
30. Voy a explicar más adelante que, mejor dicho, de dónde ha salido 1.3, ¿ok? GS mini. Entonces, de esa forma. Entonces, ya hemos visto problemas clásicos de columnas de humidificación y deshumidificación. Entonces, lo más importante, como en las anteriores clases, es hacerse un buen esquema, condición de entrada del líquido de la parte superior, el cual por nomenclatura, entrada siempre para nosotros va a ser 1, 1, ¿no ve? Para el aire también es 1, 1, también, como observará. Y la salida con el subíndice 2, como estarán observando, ¿no ve? Para diseñar una columna de humidificación o de deshumidificación, siempre se tiene que tener eh, los datos de entrada, de cuánto quiero que opere el sistema, de el flujo másico, la humedad absoluta, ¿ok? Pero antes de empezar a resolver el problema, les vuelvo a recordar, por favor, tienen que saberse los siguientes datos. Las constantes de Antoine, de Antoine, para el agua. En este caso no sería agua, ¿no? Obviamente sí es agua, pero tienes que aclarar que es vapor de agua. No puede ser el líquido. Y como se recuerdan, el logaritmo de la presión de A asterisco es A menos B temperatura más C. Aclarando de que presión de A asterisco está en milímetros de mercurio. ¿Qué más? La temperatura tiene unidades de grados centígrados. Rápidamente, esto ustedes lo pueden anotar en sus cuadernitos si es que lo vuelven a hacer, porque es también práctica. T1, 1730.63. La constante C, 233.426. Si no saben esto, digamos más o menos están perdidos en el examen, porque van a tener que hacer método gráfico, no sé, verán la forma. Si alguien está aprendiendo de esa forma, también está correcto, no está mal, ¿no? Solamente que en el examen no hay tiempo para estar leyendo, ¿no? O calculando algo, digamos, pero luego hay que entrar a la gráfica y ahí es donde se van a complicar. Entonces, vayan aprendiendo. No es complicado, ¿no ves? La forma de cómo yo lo desarrollo. Una vez más, lambda de A tiene unidades de kilocalorías por cada kilogramo de el vapor. Por nomenclatura ya saben, el A es vapor, B es el gas seco. Y la temperatura también está en grados centígrados. Del ingeniero un poquito cambia, ¿no ve? En grados Kelvin, pero eso no afecta en nada al final, porque es solamente una sustitución lo que se ha hecho. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, una vez que ya hemos definido para el agua, para el vapor de agua, me voy a recordar de LS, que es una ecuación típica que ya la conocen. 1 menos
fracción de vapor. Como no existe fracción de vapor en el líquido en la entrada, cero. ¿Ok? Entonces acá estamos concluyendo de que Ls es igual a L1. ¿Qué más? Nosotros sabemos que la columna también aquí entra un HL1 que es específico, tiene que diferenciar, y va a salir un HL2. Y ya habíamos dicho que para la fase gaseosa, H2 específico, como es acá H1 específico. Entonces, de esa forma, hay que diferenciar. El H toma en cuenta, por si acaso, flujo másico, ¿no? Por eso es que estoy anotando ahorita. Entonces, para el aire, tenemos, estamos haciendo con negrito, Y1. En otras palabras, si quieren, L1 tengo, ¿no ve? Pero aquí para el aire no tengo esto. Tendría, ¿no? Pero está en términos de acá. Si yo tengo la temperatura de bulbo seco y la temperatura, no, y la humedad relativa, puedo aplicar la ecuación de humedad absoluta, que ya conocemos la ecuación, que es Y1, y prácticamente es para la condición de entrada, ¿no? 1 por presión de A1 asterisco sobre presión total menos Φ1 por presión de A1 asterisco por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B. Aclarando de que el peso molecular de A no es nada más que 18 kilogramos por cada kilomol. El peso molecular de B es 29 kilogramos por cada kilomol. Entonces, de esa forma, al final, nosotros tenemos dato acá y la temperatura de bulbo seco también tendríamos dato, que es, está relacionado con la presión de vapor saturado. Entonces, finalmente, Y1 va a ser humedad relativa, ya nos habían definido, 0.440 por la ecuación de Antoine, de A menos B sobre la temperatura era de 12 grados centígrados más C. A veces no lo voy a anotar porque ya es dato. 495 menos 0.40 por 10 a menos 12 más C. Por tanto, ahí está. Las unidades, ya saben, está en el numerador está en milímetros de mercurio. En el denominador también va a estar en milímetros de mercurio. Y acá, como observarán, se va a cancelar por el peso molecular, que es 18 sobre 29, la relación, ¿no? Aquí al final me va a quedar kilogramo de A por cada kilogramo de B. Entonces, dimensionalmente, tiene que darme la relación másica. Y si hacen ustedes un respectivo cálculo, les va a quedar
0.0005294 kilogramos de A por cada kilogramo de B. Bueno, siguiendo con el problema, ya tenemos la condición de entrada de la humedad absoluta para el gas seco. Ya tenemos Y1 y para la condición de entrada del líquido también ya tenemos. Es como si ya tengo LS, L1, ¿no? Es lo mismo. Ok, entonces de esa forma. Ahora nosotros vamos a hacer uso de la ecuación primordial para esta parte, el cual ya lo hemos hecho, el cual es balance de energía en la columna. ¿Qué tipo de balance es esto? Balance de energía macroscópico. ¿Lo ven? Entonces aplicamos lo que ya conocemos de entrada menos salida más producción menos consumo igual a la acumulación. Entonces rápidamente hay una entrada, claro que sí. Aclaramos, hay una entrada del líquido, hay una entrada de gas, hay una salida de líquido, hay una salida de gas. Ese gas es húmedo, ¿no? Hay una entrada, salida. Pero acá no hay, tampoco hay. Entonces, finalmente, esto no es nada más que como decir, hay una entrada es igual a la salida. Ahora, ahora vamos a hacer lo que estamos diciendo, ¿no? Va a ser entrada, está entrando aire GS que está en kilogramos de B por hora metro cuadrado por la energía específica H1 que está en kilocalorías por cada kilogramo de B. ¿Ok? Entonces acá como observarán se va a cancelar kilogramo de B. Más para el líquido, lo de la parte superior, está entrando LS que está en kilogramos de agua, este sí es líquido, hora metro cuadrado por la entalpía específica. Vamos a dejar H1 minúscula nomás, ¿no ve? O HL1, también puede ser. Y va a estar en kilocalorías por cada kilogramo de agua. Entonces, de esa forma, estamos anulando las unidades. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente forma. En el lado derecho, por analogía, va a ser GS por H2 más LS por H2. Entonces, acá nosotros podemos agrupar GS a un lado y va a quedar lo siguiente. GS va a ser H1 menos H2 y LS será H2 menos H1. Me faltaba lo que está subrayado, subrayado en la parte inferior, me quiere decir que es específico por unidad de masa. Entonces, de esa forma,
Estaremos llegando a esta ecuación, que lo voy a llamar ecuación número 1. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a analizar por partes. Para el líquido tenemos, que H1 específico no es nada más que el Cp del líquido por un delta de T. TL menos T sub 0. Y H2, Cp del líquido, obviamente es específico, temperatura del líquido 2 menos T sub 0. Como ya les había mencionado, esto también podría ser, si quieren, HL2. No hay problema, ¿no ves? Solamente estamos notando para el vapor o para el gas sería H mayúscula, para la fase líquida sería H minúscula. ¿No ven? Esa parte tengan cuidado, por favor. Y en anteriores clases, el Cp del líquido hemos dicho que debe evaluarse a la temperatura media de la temperatura del líquido 1 más la temperatura del líquido 2 entre 2. Y esto ustedes lo pueden calcular, pero va a ser muy cercano a una kilocaloría por kilogramo de agua, grado centígrado. Entonces, de esa manera ya tienen el Cp del agua, ¿no? Tal vez calculando les va a dar 0.98, 99, no varía mucho, ¿no? De esa forma. Ahora, yo voy a hacer la respectiva resta. Acá me pide H2 menos H1. Por tanto, va a ser H2 menos H1. Reemplazando. Vamos a reemplazar acá y acá, ¿no ven? Es resta. Y vamos a tener H2 va a ser el Cp del líquido, temperatura del líquido 2 menos temperatura de referencia. Ah, eso también me faltaba aclarar, ¿no? T sub 0 en termodinámica, más o menos siempre vamos a tomar en cuenta 0 grados centígrados. Menos el Cp del líquido, temperatura del líquido 1 menos temperatura sub 0. En este caso, al ser, digamos, constante Ls, por eso es que acá no afecta mucho, ¿no? El CPL va a ser TL2 menos TL1. T sub 0 se cancela. Cuando hay acumulación en el sistema, ahí ya no se cancela, ¿no ve? Es distinto. En ese caso, sí o sí, T sub 0 hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En 1 tenemos, vamos a decir GS por H1 específico menos el H2 específico es igual a LS. Perdón. Así está bien, ¿no? Por la diferencia. H2 menos H1, como lo verán, ahí está, es Cp del líquido, temperatura del líquido 2 menos temperatura del líquido 1. De esa forma. Esta ya se va a volver la ecuación número 2, la más importante para nuestro diseño, por decir. Bueno,
Operando un poco más, vamos a tener lo siguiente. O antes, no podríamos llamar aquí dos, ¿no? A lo que voy a llegar ahorita, a ese sí lo voy a llamar. Y va a ser lo siguiente. LS, CP de el líquido, sobre GS de operación. Y acá aparece H1 menos H2 sobre TL2 menos TL1. Entonces, a esta ecuación, que es la ecuación número 2, ahora sí, se la conoce como una recta de operación. Como en absorción se recuerdan que cuando se hace eh, para determinar el número de platos, ¿no ve? La altura de la columna, todo eso, en el cual tendrían que hacerse, ¿no ve? Una curva de equilibrio y una curva de operación. Entonces ahorita acá ya tenemos entonces la recta de operación. Entonces, vamos a analizar qué datos tenemos que no tenemos. Entonces, lo primerito es observar lo siguiente. Nosotros sabemos que para encontrar el GS de operación como esa variable, la incógnita, o sea, no tengo esto. Entonces, necesariamente para esto necesitamos el GS mínimo. ¿Y cómo se calcula el GS mínimo? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para la ecuación número 2 voy a tener LS, el CP de el líquido, CP de el líquido, GS de operación. La ecuación 2, si invierto los signos, voy a tener el H2 específico asterisco, estoy cambiando por si acaso, H1 sobre TL1 menos TL2. Pero la diferencia es que acá este TL1 también es asterisco. ¿Cuándo se hace esto? Cuando se quiere calcular el GS mínimo. Tienen que observar, acá se tiene un GS mínimo y toma en cuenta H2 asterisco, TL1 asterisco, de esa forma, ¿ok? Si alguien quiere calcular el GS de operación, entonces tiene que calcular gráficamente H2 asterisco y TL2 asterisco. Hay que ubicar en una gráfica. Ahora, ¿cómo se le encuentra la curva de equilibrio? Ya tenemos la recta de operación, entonces necesariamente necesitamos la curva de equilibrio. Ya hemos hecho por si acaso por partes 3, esto yo lo voy a llamar la ecuación 4. Vamos a decir, construimos la curva de equilibrio, la curva de equilibrio. ¿A qué se refiere eso? Nosotros sabemos que para un proceso, no sé, una variable y x, digamos, tiene que existir una curva de equilibrio y a la vez una recta de operación. Entonces, necesariamente, entonces, esto nosotros tenemos que encontrar.
Y para la parte de humidificación, ahora se lo hace de la siguiente forma. Tienen que seguirme con esto. Sabemos que la entalpía específica es CS por un delta de T menos T sub 0 más lambda sub 0 por la humedad absoluta. Y recordando que CS es Cp de B más Cp de A por la humedad relativa determinada. Entonces, finalmente, vamos a decir lo siguiente. El H específico va a ser 0.24, ya saben, más del vapor es 0.46 de Y por un delta de T menos T sub 0 más lambda sub 0 por una determinada humedad absoluta. Y vamos a recordarnos mediante teoría que T sub 0 me dice que es el valor de 0 grados centígrados. Lambda sub 0 es 597.2 kilocalorías por cada kilogramo de vapor. Ahí está. Entonces, para construir la curva de equilibrio, nosotros vamos a considerar lo siguiente. La humedad relativa porcentual es del 100%. A eso se refiere. ¿Y a qué se refiere al final eso? Esto involucra que la humedad absoluta tiene que ser 1, o vamos a colocar la ecuación phi por presión de A saturado sobre presión sub 0 menos phi por presión de A saturado por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B. Entonces ahorita, si es 100% saturado, en tanto por 1, 1, y estaríamos llegando a esa ecuación. Entonces, ustedes tienen que hacerse el siguiente cuadro que lo voy a plantear. Ustedes deben de plantearse una determinada temperatura, el cual lo pueden hacer de la siguiente manera. Ustedes háganse una tabla del tipo así. En una primera columna tiene que tener la temperatura que va a estar en grados centígrados. Posteriormente, una vez que ya tengan o se den dato una temperatura, ¿qué va a pasar? Ustedes notarán acá, por ejemplo, que la humedad absoluta ya solamente va a depender de la temperatura, ¿verdad? Porque la ecuación de Antoine es 10 elevado a la, ya saben, esa función de T, ¿no ve? Entonces, la incógnita es la temperatura. Por tanto, ustedes van a hacer ese cálculo respectivo, kilogramo de A sobre el kilogramo de B. Hasta ahí vamos bien. También ustedes tienen que poder plantearse luego lo siguiente. Como ya voy a tener Y, dato, todo es dato. La temperatura yo me estoy dando, ¿no ve? Entonces, entonces, ustedes pueden calcular
la entalpía específica, el cual tiene unidades de kilocalorías por cada kilogramo de gas seco. Ahí está. Y eso ustedes lo pueden armar como una tabla si quieren. Listo. Entonces, ¿qué va a ser lo primero? Ustedes tantéense, no tantearse, darse, ¿no ve? Por ejemplo, para el agua, me puedo dar de 0 a 100 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, ustedes pueden empezar de un valor, ¿no? De, de criterio, por decir, con mi agua de mi, ¿a qué temperatura entra el agua? La temperatura más baja del sistema es, para mi caso, es 15. Acá, como podrán ver, el agua más o menos sale a 15. Estaba entrando a 45 y sale a 15. Y de entrada de mi aire es 12. Entonces, puedo empezar de un 10, digamos, ¿no? Puede empezar de cero, pero al final, al construir la gráfica, me va a ser complicado graficarlo. Entonces, pueden empezar con 10, con 15 y pueden ir aumentando de 10 en 10 o 5 en 5. Ya eso ya verán ustedes. Entonces, así lo pueden dar una tabla, pueden dar valores y van a ser hasta una temperatura máxima del sistema. Como el agua entra a 45, entonces más de 45 pueden darse también, pero en ese intervalo nos van a trabajar, ¿no? Entonces hasta 50, digamos. ¿Ok? De esa forma. Entonces, si van a hacer el cálculo de Y, reemplazando en esta ecuación de acá, van a encontrar un valor de 0.0117 y para esa temperatura a la humedad relativa del 100%, 9.44, y lo voy a colocar. Entonces ustedes hagan ese cálculo completando esa tabla. Para no tardar mucho, entonces yo voy a hacer directamente con una tabla Excel y eso lo pueden programar ustedes. Ustedes son habilosos en esa parte. Entonces yo me voy a dar eso. Como ya tengo más o menos, entonces antes voy a editar porque no está recortado, lo voy a recortar. Recortando va a ser solamente un pedacito así. Entonces, esta lo voy a guardar y ahora sí lo puedo e- e- exportar, o mejor dicho, importar, ¿no? Ahí está. Ahora sí lo pueden verlo. Ahí está. Hagan esa variación de la temperatura. Y como les dije, pueden hacerlo desde 10 hasta 50, ¿no ve? Porque la temperatura máxima del sistema es 45, ¿no ve? Entonces, ¿para qué van a hacer hasta 100, digamos? ¿No ve? Eso tienen que ser criteriosos, ¿no ve? Para no estar perdiendo tiempo. Entonces, de esa forma. Ahora, esto se puede graficar. Y como ya les había mostrado, tengo la gráfica también. Y la gráfica es esta de acá, que yo la voy a copiar y la puedo pegar acá.
Y como lo están observando, está ahí. Y la gráfica sería la curva de equilibrio, entalpía versus temperatura a una humedad relativa del 100%. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de ubicar los puntos donde se encuentran H1 asterisco, no, H2 asterisco, que es H1, que es L2. Entonces, vámonos a esta ecuación. Entonces, vamos a decir, esto es gráfica entalpía versus la temperatura, estamos diciendo, ¿no ve? Entonces, rápidamente, yo me voy a ir a la ecuación número 3, si lo voy a llamar. La ecuación número 3. En la ecuación número 3, como estarán observando, es una recta, pero parte de dos valores exactamente. ¿A qué me refiero? Parte de un H1 TL2. Entonces, necesitamos encontrar H1. Y H1, por o por las ecuaciones que ya conocemos, era CS1 T1 T sub 0 más lambda sub 0 por Y1. Entonces, como ya tenemos Y1, puedo calcularlo. H1 va a ser 0.24 más 0.46 por el Y1. El Y1 era 0.005294 por la temperatura 1 es de 12 grados centígrados, la temperatura de entrada del aire, menos 0 más 597.2 por el Y1, que también vale 0.005294. Si alguien hace ese cálculo respectivo, le va a quedar 6,071 kilocalorías por cada kilogramo de gas seco. Entonces, para esta pareja de datos, la teoría me dice que tiene que estar eh, ubicado con un punto, y esa sería la ecuación número 3. La ecuación número 3 es H1 con TL2. ¿A qué se refiere? La columna es así. Entonces, estamos aquí trabajando. Un punto estamos encontrando, digamos. Ok, voy a borrarlo. TL2 será el valor de TL2. Si nos recordamos, un ratito, es de 15 grados centígrados. Entonces, 15 grados centígrados me quedaría. Ahora, ¿eso es donde vamos a ubicar? Hay que irnos a esta gráfica, y es bien importante. Vamos a ampliar un poco más para que se vea mejor. Vamos a ubicar un punto, el cual
es este punto de partida. Tenemos que ubicar el TL2, el cual está a 15 grados centígrados. Entonces 15 por acá de esa, ¿no? Acá debe estar el TL2. Me dice que está en equilibrio con H1. H1 vale 6 casi clavados. Entonces va a ser, si nos damos de cuenta, esto es 2 4 6. Entonces, en el tercero, ¿no? Entonces, parte, perdón, ahí está. Obviamente acá mucho depende de la lectura. No va a haber una respuesta bien específica. Y posteriormente tienen que sacar tangente a la curva. ¿Cómo se lo hace eso? Ustedes tienen que darse una recta y, y, y tienen que intersectar. En este momento ahorita ustedes síganme un puntito y va a ser, ustedes visualmente pueden hacer así, ¿no? Ok, entonces en este momento ustedes pueden hacerlo con regla, como gusten, pero la idea es que a la final ustedes logren sacar tangente en un punto más o menos un valor exacto. Ahorita es medio complicado también, ¿no? Estaba en el este, ¿no? En el Excel, pero ya se ha perdido esa recta tangente a esta curva. Entonces, paciencia, por favor. Ahí está, más o menos algo ahí, por ahí. Más o menos debe estar por este punto. Más o menos va a ser por ahí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de leer, ¿no? Más o menos a la mitad, tal vez, ¿no? ¿A qué me refiero con que sea tangente? Tiene que ir luego yendo, ¿no? La recta. Entonces, se puede hacer eso. O vean ustedes la forma, ¿no ve? Tienen la curva, matemáticamente pueden intersectar también, ¿no ve? Hacen la ecuación de la recta, luego despejan la temperatura, más exacto va a ser incluso eso. Pero como nosotros solamente estamos leyendo mediante la gráfica, yo puedo decir que más o menos debe ser por acá. Y este de acá, para nosotros, sería el H2 específico asterisco. Y su pareja conjugada, para nuestro caso, por si acaso me había olvidado acá, este era el H1 específico. Y acá tendríamos el TL1 asterisco. Es un punto de equilibrio. Entonces, ustedes pueden leerlo de la forma como vean conveniente, ¿ok? Entonces, de esa forma. Ahora, de la gráfica tenemos, vamos a decir, ¿qué tenemos? La temperatura TL1 asterisco, como podemos ver, más o menos por 30, ¿no? Entonces, 30 grados centígrados.
Y la temperatura TL2 ya teníamos, ¿no? Y nos faltaría el H2 asterisco, el H2 asterisco. Entonces acá un poco ya depende de su lectura, cómo lo leerán, ¿no ve? Entonces aquí puede ser 33 a algo, ¿no? Porque sería hasta acá 32, de ahí viene 34, entonces el criterio me dice que debe estar por 33, digamos. Entonces acá una respuesta única no va a haber, ¿no? Un poquito pueden variar kilocalorías por cada kilogramo de B. Ahora vamos a decir en la ecuación número 3. En 3 tenemos, en 3 tenemos, es LS, CP de L, lo voy a hacer con otro colorcito, ¿no? LS, CP de L, va a ser LS, CP de L sobre el GS mínimo, el cual estaba definido por la ecuación H2 menos H1 TL1 menos TL2. Entonces tenemos esta ecuación. Ahora lo que yo voy a hacer es el reemplazo. H2 hemos sacado que había sido 33 menos H1, que era 6,071, 071, sobre TL1 asterisco, que vale 30, menos TL2, que vale 15 grados centígrados. No voy a colocar unidades. Entonces, si hacemos ese respectivo cálculo, vamos a llegar al siguiente valor numérico, el cual lo estoy calculando en este momento porque tenía aparte resuelto, pero también hay que cambiar un poquito también, ¿no? No puede ser lo mismo siempre. Va a ser 1,795. 1,795. Más antes había calculado yo 33,18, 2, digamos, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado, por favor. Entonces, ahora como ya tenemos casi todos los datos, GS mínimo va a ser SLS, CP el líquido sobre 1,795. 1,795. LS para nosotros era 3.500 por el CP del líquido, que es 1 sobre 1,795. Y vamos a tener 3.500, 1.949 les va a salir. 1.949,86 kilogramos de B por hora, metro cuadrado me sale. Entonces,
Tengan mucho cuidado con su lectura, por favor. Anteriormente creo que yo había leído mal, creo, no sé, a ver, estoy verificando eso un ratito. Sí, no sé qué ha pasado. 33 es lo que yo leería ahorita. Sí, está bien. Entonces ya tendríamos el GS mínimo. Ahí ya no sé cómo lo he hecho esa parte, ¿ok? Ahora, como el ingeniero en su clase de teoría ya les había definido, el GS de operación no es nada más que 30% superior, entre 20 y 30% superior al GS mínimo. ¿A qué se refiere eso? Tengo el valor de GS mínimo y luego tiene más de 0.2 a 0.3 del valor de GS mínimo. Es como un parámetro de diseño, esto ya no ve, para el porcentaje de inundación como en absorción. Es lo mismo, algo así, ¿no? Entonces, estaríamos llegando a concluir que GS de operación no es nada más que GS mínimo, que sale 1949, 1949. Un ratito, vamos a ordenar acá. Al final, 0.3 más 1 es 1.3 de GS mínimo. Por tanto, GS de operación va a ser 1.3 por el GS mínimo, que es 1949.86. Las unidades, kilogramo de B por hora, metro cuadrado. GS de operación, por tanto, ustedes lo pueden también calcular dividido por, ¿no? por 1.3 y les va a dar 2.534. 534.82 kilogramos de B sobre hora metro cuadrado. Entonces, esa sería la respuesta para esta pregunta. Más antes yo había sacado 2.517, entonces estaba bien, ¿no? Entonces, ustedes pueden sacar un poco distinto 2.400, 2.600, ¿no ve? Ahí, digamos, ya la respuesta no puede ser exacta, a menos que hagamos otro método, no sé. Pero como estamos manejando esta metodología, de esa forma. Ok, entonces, por esta clase sería este problema. Si es que tengo tiempo, voy a hacer otro problema más para este fin de semana, o lo voy a mandar solamente resuelto y ustedes tienen que revisarlo. Un gusto, compañeros. Nos vemos en el próximo video. Buenas tardes.